Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo por estos lados, pues bienvenido también, siéntete como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama, intriga y romance, todo con un sabor exótico, las telenovelas turcas. Sí, esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Vamos a hablar de esas telenovelas turcas que son absolutamente adictivas y que puedes encontrar completitas, con todos sus capítulos dobladas al español. Prepárense para un viaje lleno de emociones porque hoy les traigo una selección de esas joyas que no se pueden perder. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, si quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de telenovelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Vamos a empezar hablando de una telenovela que, si no la has visto ya, te aseguro que te va a atrapar desde el primer momento. Se trata de Amor Eterno. Esta historia es un torbellino de emociones, un romance prohibido que te hará llorar, reír y suspirar a partes iguales. Cuenta la historia de Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de la alta sociedad. Sus caminos se cruzan y surge un amor que parece imposible, un amor que desafía las barreras sociales y las presiones familiares. Pero como suele pasar en las telenovelas turcas, la felicidad no dura para siempre. Un giro inesperado del destino los separa y los obliga a tomar caminos diferentes. Años después se reencuentran, pero la situación es mucho más complicada de lo que imaginaban. Hay secretos, mentiras y un pasado que los persigue. Amor Eterno es una telenovela con una trama muy bien construida, unos personajes muy bien desarrollados y unas actuaciones impecables. La química entre los protagonistas es palpable y te hace creer en su amor incondicional. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección cada escena. Si buscas una telenovela que te haga sentir, que te haga reflexionar sobre el amor, la lealtad y el destino, no te puedes perder Amor Eterno. Y lo mejor de todo es que puedes encontrar todos los capítulos completos doblados al español en varias plataformas online. Pero, ¿qué es lo que hace a Amor Eterno tan especial? Más allá de la trama central, la telenovela explora temas universales como la ambición, la venganza, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un personaje que lucha contra viento y marea para defender sus ideales y proteger a la mujer que ama. Su integridad y su honestidad lo convierten en un héroe moderno, un hombre al que admirar y en el que confiar. Nihan, por su parte, encarnada por Neslihan Atagül, es una mujer fuerte y decidida, atrapada en una jaula de oro. Su amor por Kemal es el motor que la impulsa a desafiar las convenciones sociales y a luchar por su propia libertad. La relación entre Kemal y Nihan es el corazón de la telenovela, un amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Pero Amor Eterno no se limita a contar una historia de amor. La telenovela también ofrece una mirada crítica a la sociedad turca, mostrando las diferencias de clase, la corrupción y la desigualdad de género. La figura de Emir Kozkolu, el antagonista de la historia, interpretado por Kaan Urbankolu, es un claro ejemplo de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos que pueden corromper a una persona. Emir es un personaje complejo y fascinante, un villano al que a veces es difícil odiar. La dirección de Amor Eterno es impecable, con una fotografía cuidada y una puesta en escena que te transporta a Estambul. La banda sonora, como ya mencioné, es uno de los puntos fuertes de la telenovela, con canciones que te llegan al alma y que te hacen sentir cada emoción a flor de piel. La telenovela fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, ganando numerosos premios y consolidando la fama de sus protagonistas. Si aún no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad. No te arrepentirás. Sigamos ahora con otra joya turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkay, Amor y Venganza. Esta telenovela es una historia de venganza, pero también de amor y redención. Miran, el protagonista, es un joven atormentado por el pasado. Su abuela, una mujer poderosa y despiadada, lo ha criado con un único objetivo en mente: vengar la muerte de sus padres.
Para ello, Miran se acerca a Reyyan, la nieta de la familia responsable de su desgracia, con la intención de enamorarla y luego abandonarla, humillándola públicamente. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Miran se enamora perdidamente de Reyyan y su plan de venganza se tambalea. La inocencia y la bondad de Reyyan lo transforman por completo y lo obligan a cuestionar todo lo que creía saber. Erkai es una telenovela llena de giros inesperados, de secretos familiares y de pasiones desbordantes. La historia de amor entre Miran y Reyyan es intensa y conmovedora, y te hará preguntarte si el amor puede realmente superar el odio y la venganza. Los paisajes de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la historia, son espectaculares y añaden un toque mágico a la trama. Si te gustan las historias de amor prohibido, los dramas familiares y los paisajes impresionantes, Erkai es una telenovela que no te puedes perder. Y sí, también está disponible con todos sus capítulos en español. Erkai es una telenovela que te sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres arraigadas. La figura de Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, interpretada por Aida Axel, es un personaje imponente y temible, una mujer que controla a todos a su alrededor con mano de hierro. Azize es la personificación de la venganza, una mujer consumida por el odio que no duda en manipular y sacrificar a sus propios nietos para lograr sus objetivos. En contraste con la oscuridad de Azize, Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, es un rayo de luz en la vida de Miran. Su bondad, su inocencia y su capacidad de perdonar lo transforman por completo y lo ayudan a sanar las heridas del pasado. La relación entre Miran y Reyyan es un torbellino de emociones, un amor que nace en medio del odio y la venganza. Su amor es puesto a prueba constantemente por las intrigas de sus familias y por los secretos que los rodean. La telenovela también explora la importancia de la familia y la lealtad. A pesar de las diferencias y los conflictos, los miembros de la familia Aslan Bey y Adolu están unidos por la sangre y por las tradiciones. La telenovela muestra cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de las familias y cómo el amor y el perdón pueden ser la clave para romper el ciclo de la venganza. Los paisajes de Mardin son un elemento fundamental de la telenovela. La ciudad con sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus impresionantes vistas panorámicas, añade un toque mágico y exótico a la historia. La música de la telenovela es otro de sus puntos fuertes, con melodías que te transportan al corazón de Turquía y que te hacen sentir cada emoción a flor de piel. Erkai es una telenovela que te dejará sin aliento, una historia de amor y venganza que te hará reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de la familia. Y hablando de venganza y segundas oportunidades, no podemos dejar de mencionar Sila, cautiva por amor. Esta telenovela nos presenta a Sila, una joven que fue vendida por su familia a una rica pareja de Estambul cuando era niña. Años después, su familia biológica la reclama para que regrese a su pueblo natal y se case con un hombre que la obligará a mantener una tradición ancestral. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por su libertad y por sus derechos. Se enfrenta a las costumbres opresivas de su comunidad y se enamora de un hombre que también está atrapado en un matrimonio forzado. Sila es una telenovela que te hará reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto a las tradiciones culturales. La historia de Sila es inspiradora y te demuestra que a pesar de las dificultades, siempre es posible luchar por lo que crees. Además, la telenovela te muestra la belleza de la cultura turca y te invita a conocer sus costumbres y tradiciones. Si buscas una telenovela con una protagonista fuerte y valiente, una historia de amor complicada y un mensaje social importante, Sila es una opción excelente. Y como ya te imaginas, puedes disfrutar de todos los capítulos completos en español. Sila, cautiva por amor, es una telenovela que te abre los ojos a una realidad diferente, una realidad donde las mujeres aún luchan por sus derechos y por su libertad. La historia de Sila, interpretada por Cansu Dere, es un testimonio de la fuerza y la determinación de las mujeres que se enfrentan a las tradiciones opresivas y que luchan por construir un futuro mejor para sí mismas y para sus hijas. La telenovela aborda temas como el matrimonio forzado, la violencia de género y la desigualdad social, de una manera honesta y directa. La figura de Boran Ağa, el hombre con el que Sila es obligada a casarse, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es un personaje complejo y contradictorio. Boran es un hombre honorable y respetado en su comunidad, pero también es un hombre atrapado en las tradiciones y en las costumbres de su pueblo. A medida que conoce a Sila y se enamora de ella, Boran comienza a cuestionar sus propias creencias y a luchar por cambiar las cosas.
La relación entre Sila y Boran es un desafío constante, un amor que nace en medio de la adversidad y que se enfrenta a las presiones de sus familias y de su comunidad. La telenovela te muestra la belleza de la cultura turca, pero también te invita a reflexionar sobre las tradiciones que limitan la libertad de las mujeres. Sila, Motiva por amor, es una telenovela que te conmoverá y te inspirará, una historia de lucha y superación personal que te dejará una huella imborrable. Ahora, si lo que buscas es una telenovela más ligera, con toques de comedia y romance, te recomiendo Erkencikus. Esta historia nos cuenta la vida de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide probar suerte en una agencia de publicidad y allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas de sus compañeros de trabajo y por los secretos de su pasado. Erkencikus es una telenovela divertida, romántica y con unos personajes entrañables. La química entre los protagonistas es innegable y te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias. Además, la telenovela te muestra la belleza de Estambul y te invita a soñar con el amor verdadero. Si buscas una telenovela para relajarte, divertirte y suspirar un poco, Erkencikus es la opción perfecta. Y por supuesto, la puedes ver completa en español. Cambiando un poco de registro, hablemos de Medcezir. Esta telenovela es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día su vida da un giro inesperado cuando es acogido por un abogado rico y poderoso que lo lleva a vivir a una lujosa mansión en un exclusivo barrio de la ciudad. Yaman se enfrenta a un mundo completamente nuevo para él, lleno de privilegios, pero también de superficialidad y de secretos oscuros. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está saliendo con el chico más guapo del colegio. Entre Yaman y Mira surge una conexión especial, pero su relación se ve complicada por las diferencias sociales, las presiones familiares y los problemas personales de cada uno. Medcezir es una telenovela juvenil, pero con una trama más profunda y compleja de lo que parece. Aborda temas como la desigualdad social, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. La telenovela te engancha desde el primer momento y te hace reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Y sí, también está disponible completita en español para que la disfrutes sin parar. Finalmente, para cerrar con broche de oro, no podemos olvidarnos de Fatma Gul. Esta telenovela es una de las más aclamadas y premiadas de la televisión turca. Cuenta la historia de Fatma Gul, una joven que es víctima de una agresión sexual. Su vida cambia por completo y se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo. Fatma Gul lucha por superar el trauma y por reconstruir su vida, con la ayuda de un hombre que cree en ella y la ama incondicionalmente. Fatma Gul es una telenovela dura y conmovedora, pero también es una historia de esperanza y de superación personal. Aborda un tema muy sensible, pero lo hace con respeto y sensibilidad. La telenovela te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y el apoyo a las víctimas de violencia sexual. Es una telenovela que te marcará para siempre y que te hará valorar la fuerza del espíritu humano. Y por supuesto, la puedes encontrar completa y doblada al español. Y bien, amigos, amigas, hasta aquí mi selección de telenovelas turcas adictivas que no se pueden perder. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a descubrir estas historias llenas de pasión, drama y emoción. Estoy seguro de que alguna de ellas les atrapará y les hará pasar horas y horas pegados a la pantalla. Antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo mi punto de vista personal. Hay muchísimas más telenovelas turcas excelentes que merecen ser vistas, así que los invito a explorar y a descubrir sus propias favoritas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué telenovela turca es su favorita. ¿Cuál me recomiendan ver a mí? ¿Cuál creen que debería incluir en una próxima lista? Me encanta leer sus opiniones y conocer sus gustos. Los espero en los comentarios. Y para terminar, un último favor, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad.
Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.